bendiga grande y poderosamente en este esfuerzo de tener este tiempo especial matrimonial que ayuda, que une, que fortalece, que guía y que dirige. A ver, ¿quién es que tiene más años de casado aquí? Que tenga 10 años, 40 años de casado. ¿Nadie con 40? Bueno, mi esposo y yo sí, pero aparte de nosotros. Que tenga 39, tampoco. 38, 37, 35. ¿Cuánto, Grecia? 36. ¿Y ustedes? 35. Muy bien. ¿Y quién tiene un año de casado o dos? Allá atrás, sí, ahí están los hijos. Hay 3, así. 3. Muy bien. Hay un libro que se llama Etapas del Matrimonio, y cuando tienen menos de 5 años de matrimonio se llama el amor joven. Y así lo van clasificando cada uno y por etapas, y cada una de las etapas tiene sus riesgos, tiene sus situaciones. Así que yo no sé si ese libro lo pueden descargar, pero es un libro muy interesante porque a veces pasan cosas que uno no entiende en el matrimonio y que son propias de esa etapa de la vida matrimonial. Entonces, siempre es bueno para que usted entienda de que no es un problema contra él, ni contra ella, ni que ella quiere, no quiere, sino es propio de la etapa en la que está pasando la vida matrimonial. Y eso por lo menos les ayuda a tener claro de dónde viene cada una de las etapas. Bueno, hay un título para la enseñanza de hoy que nos mandó el pastor, la intención de la verdad de Dios. Y quiero tomar un pasaje de la Biblia de base, que es en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. La verdad divina es Dios, el esposo y la esposa. Esa es la idea, aunque le vamos a poner otro título a esa enseñanza de hoy, pero con la misma idea. Lo tienen Malaquías el capítulo 2 y vamos a ver los versículos 15 y 16. Todos de pie por un momentico solamente para cambiar de posición, para ayudarle. Aquí vamos a leer 15 y el 16. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Dios, Jehová Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Oremos. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y creador de todas las cosas. Y una de las cosas que tú creaste en ese último día de tu creación, no solamente fue al hombre y la mujer, sino que creaste el matrimonio. Oramos, Señor del cielo, para que en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros esté bien claro esta realidad, para que en los momentos de gozo, de alegría, de felicidad, sepamos que ese es el plan de Dios para nuestra vida matrimonial, que podamos gozar, como dice tu palabra en el libro de Eclesiastés, con la mujer, con el hombre que amamos,
Pero también cuando vengan las dificultades, no busquemos a nadie para que repare nuestro matrimonio, a menos que tú quieras usar a alguien, pero eres tú el que hiciste el matrimonio, el que tiene poder para reparar. Oramos, Señor, para que tu Espíritu esté trayendo tu verdad y dándonos una idea muy, muy clara de todo lo que significa nuestra unión matrimonial, que más que unirnos con un hombre o con una mujer, nos unimos contigo en el santo vínculo del matrimonio. Que sea tu Espíritu que tome tu verdad y la ponga en los labios de tu siervo y en el corazón de cada uno de nosotros, una obra que solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. El título que le hemos dado a la enseñanza es Los tres serán uno. Sé que la mayoría de ustedes, nosotros estamos acostumbrados a oír que dice la palabra de Dios y los dos serán una sola carne. En el sentido físico, pudiéramos decir con toda certeza eso, que cuando un hombre y una mujer se unen en el santo vínculo del matrimonio, físicamente, cuando llega esa unión física, ellos llegan a ser uno. Pero cuando una pareja se une, un hombre y una mujer se unen en el santo vínculo del matrimonio, se están uniendo a Dios, se están uniendo con el Señor. Y por eso es que le hemos puesto ese título, Los tres serán uno. Porque el matrimonio, desde la perspectiva divina, es la unión de un hombre, una mujer con Dios. En la medida en que usted y yo entendemos esa verdad desde esa perspectiva, hay muchas cosas que van a cambiar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra manera de resolver nuestras circunstancias matrimoniales y familiares. Muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, cuando usted está en una reunión como esta, y yo he estado en tantas reuniones como esta, y él dice o ella dice algo en el momento que a él no le agrada, ella le mira con una cara, o él le mira con una cara que le dice, cuando estemos en casa, hablamos. Cuando estemos en casa, resolvemos esto. Esa es la idea. Y están esperando salir del templo y a veces ni cuando llegan a la casa se montan en el carro. Yo he visto parejitas saliendo de la iglesia discutiendo y argumentando uno al otro. Entonces, ellos dicen, lo que están diciendo es, aquí hay gente y yo no puedo reaccionar ni responder como tú mereces, pero cuando no haya gente, entonces yo voy a responder, yo voy a reaccionar, te voy a decir lo que tengo que decirte. Lo que se olvida es que una vez que dos se unen, el Señor siempre está con ellos. Y que si tú tienes temor de hablar, de reaccionar de una manera incorrecta, porque hay gente, más importante que cualquier gente es el Señor, que siempre va a estar en cualquier matrimonio, aunque tranquen la habitación, aunque puedan estar a solas. Siempre, como veremos más adelante, la Biblia nos enseña allá en el libro de Efesios, cuando comienza a hablar acerca de la responsabilidad del hombre y la responsabilidad de la mujer con respecto al matrimonio. Antes de que eso aparezca, antes de que la palabra de Dios comienza a decir que la mujer tiene que respetar a su marido y el hombre amarla, el versículo con que comienza dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es, nunca te olvides que ahí está Dios. Nunca te olvides que Él está pendiente a si tú cumples o no aquello que Él te ha mandado que cumpla dentro de tu rol como esposo y esposa. Mire, hermanos, yo le digo la verdad. Si usted y yo tenemos en mente claro eso, de que el Señor está con nosotros. Yo recuerdo de una parejita que yo casé, no eran creyentes,
Pero me pidieron que hiciera la ceremonia y usted sabe, nosotros los hombres de Dios nunca casamos yugos desigual. Casamos a 2 cristianos o a 2 incrédulos. Y la razón es porque el matrimonio sigue siendo una institución de Dios. Cuando un hombre y una mujer se casan, sean los 2 creyentes o los 2 no sean creyentes, entonces están entrando a una institución divina. Pero cuando entra una persona que no es creyente con uno que es creyente, entonces sí ya se está rompiendo un principio bíblico. Así que he casado montones de personas que no son creyentes, que quieren una ceremonia donde el pastor predique porque son hijos de un hermano de la iglesia, porque son familiares. Y esta parejita, él es de origen japonés, un grupo de japoneses que se establecieron cerca de Montecristi y que hicieron una comunidad muy bonita. Yo estaba feliz casándolo porque eso estaba lleno de japoneses y esa gente se pasa todo el tiempo riéndose. Hay algo que tiene esa cultura, pero algo bello, hermoso. Pero cuando tenían problemas y estaban discutiendo, y perdónenme el ejemplo, pero es para que ustedes vean, y él estaba con dolor de estómago, que tenía que ir al sanitario, él abría la puerta, se entraba y la llamaba a ella y seguía peleándole a ella. No había un lugar, y eso me lo contaron obviamente después que se casaron, no había un lugar donde ellos no estuvieran dirimiendo sus diferencias sin tomar en cuenta a Dios, y al final terminaron separándose y divorciándose después de un buen tiempo, según me dijo su hermana, que sí, es una muchacha cristiana que camina fielmente con el Señor. Lo que quiero decirle es que no hay lugar donde usted entre, como dice el Salmo 139, no hay lugar, aunque tú te vayas a la luna a discutir o a golpear verbalmente o emocionalmente o como fuera a tu esposo o a tu esposa, que no es de Dios. No podemos escapar de la presencia de Dios. Y cuando tenemos bien claro, como dice él, que fue el que hizo, habiendo mucho espíritu, él de uno solo, y incluye no solamente el espíritu de la mujer, no solamente el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios. Dice la escritura aquí en este pasaje que no se puede ser, y él le declara que no se puede ser desleal y tampoco que no se puede pensar bajo ninguna circunstancia en el repudio o el divorcio, porque de una manera u otra Dios es parte de ese matrimonio. Dios es parte íntegra del matrimonio. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaron acerca de eso, él le dijo, él lo refirió al principio en el libro de Mateo 19. Él le dice, en el principio no era así. Cuando Dios los hizo no era así. Y una de las cosas que vino a hacer el Señor fue a restablecer todo lo que era en el principio. Pero eso tiene una ventaja, el hecho de saber que nosotros nos casamos con el Señor y que Dios está ligado a cada matrimonio, no es solamente para tener el temor de hacer algo incorrecto, sino porque sabemos que Dios está con nosotros. Cuando hacemos lo correcto, Dios va a ser glorificado y Dios nos va a bendecir a nosotros. Y cuando vienen las circunstancias difíciles y vamos a Él, Él es el reparador de lo que Él creó. Así que son muchas ventajas las que tenemos cuando tomamos en cuenta la presencia permanente y continua de nuestro Señor en nuestra vida matrimonial. Y por eso es que le hemos puesto ese título, que los 3 serán uno. Y es que todo lo que pasa en el matrimonio de una persona, sea bueno o sea malo, está íntimamente, y aquí es la parte que queremos hacer el énfasis, está íntimamente relacionada a la relación del esposo con Dios y a la relación de la esposa con Dios. Está completa y totalmente, íntegramente determinado. Eso nos dice algo con mucho sentido. Lo que nos dice es que tu conducta, tus palabras, tus reacciones, la calidad de tu amor va a determinar en la vida matrimonial,
va a estar determinado en tu relación que tú tengas con Dios. Y hermanos, lo que yo quisiera en esta hora, bajo la dirección de Dios, es que tú entiendas la importancia que tiene el Señor en tu matrimonio. Que aunque eso pareciera ser algo, una tesis, una hipótesis básica en cada uno de nosotros, en la práctica no lo es. Y que al final, dependiendo de la calidad de nuestra relación personal con Dios, va a ser la calidad de la relación de nuestra vida matrimonial. Esa es la verdad que queremos dejar clara aquí. Tú tienes una buena relación con Dios, es imposible que no tenga una buena relación con tu esposo o con tu esposa. Tú tienes una mala relación con Dios, y cuando hablamos de una mala relación nos referimos a esos creyentes que no son obedientes a Dios, esos creyentes que no viven en intimidad con Dios, esos creyentes que no están creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios, esos creyentes que el fruto del Espíritu no es el que gobierna su vida y sus relaciones con los demás. Esos cristianos nominales nunca van a ser buenos esposos ni buenas esposas. Pueden ser buenas personas, que es muy diferente. Pueden ser gente buena, gente tranquila, gente que no dé problemas. Pero al final la vida matrimonial no es solamente lo malo que yo no hago, sino que, como dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y yo he encontrado a muchos matrimonios que no se quejan por algo malo que él hizo o que ella hizo, sino por muchas cosas buenas que él y ella no están haciendo. Y ahí es donde está el problema más serio hoy en día que yo encuentro en la vida matrimonial. Y eso es lo que genera más problemas. Estaba atendiendo una parejita del interior y ella no, pastor, mi esposo es un buen hombre. Él es pastor, me decía, él es un buen hombre, muy buen hombre. Pero pastor, mire, yo le he dicho que sea así conmigo, yo le he dicho que me hable de esta manera, yo le he dicho esto, yo le he dicho eso, y no hay manera. No hay manera. Es como tú tienes una buena esposa, una mujer tranquila, es una mujer que es elegante, una mujer que viste bien, es una mujer que no te alza la voz, es una mujer que no te grita, es una mujer sumisa, pero nunca te cocina. ¿Sí me entiendes? Nunca te cocina. Y tú le dices, mi amor, ¿qué hay de la cocina? No, yo no voy a cocinar hoy. Y en la noche para la cena tampoco. Y el desayuno no hay. Entonces tú le dices, pero es buena esa mujer, muy buena. Yo conozco hombres, hermanos, que son excelentes como esposo, excelente, pero no les gusta trabajar. Tienen años que no dan un golpe. Óigame, años que no dan un golpe. Y no vale que tú le hables, le prediques, le digas. No trabajan, no trabajan. Nada, nada. Yo no estoy exagerando absolutamente nada. ¿Y cómo tú describes a tu esposo? No. Él y yo estamos medio separados, pero ¿y por qué? No, él es muy bueno, él así, pero no trabaja, no trabaja. No hay manera de que alguien pueda de una forma u otra poder ser alguien que tú puedas decir, porque el problema no es que ella está molesta porque él no trabaja, y eso es lo que yo quiero ponerle en su cabeza. El problema por la que Dios pone esa indisposición no es porque él no está haciendo lo que debe hacer, sino es que él está en contra de un mandato de Dios, que el hombre desde que fue creado, que mucha gente dice como que el trabajo es un castigo. No, el hombre desde que fue creado, Dios le entregó la creación y le dice que tiene que señorearse y sojuzgarla y dirigir la congregación, la creación. Lo que vino con la caída fue la dificultad que iba a tener la tierra para darle los frutos, porque la tierra también recibió la maldición de Dios de una manera u otra, y hoy en día hay tantos lugares así donde no hay forma de que pueda producirse nada. Entonces,
para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, no vale la línea que la gente dice, estas son las cualidades de un buen esposo, una buena esposa. Las cualidades, lo que dice que un hombre y una mujer es una buena esposa es cuando cumple con los mandatos de Dios para el esposo y los mandatos de Dios para la esposa. Póngase eso en la cabeza. Es eso solamente. Dios no le pide más nada que eso, y eso incluye todas las formas, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, cómo debemos responder, cómo debemos reaccionar, cómo debemos relacionarnos, todo eso, y se alargaría mucho esta enseñanza si le pusiera ejemplo de cada uno de ellos, pero sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de la esposa de Lot. Usted recuerda que cuando la esposa de Lot cuando a Job le pasó todo eso, ¿qué dijo ella? Maldice a Dios y muérete. Entonces, si ella tuviera en cuenta a Dios, no le había roto el corazón a su marido. Y yo me imagino que esa mujer se mantuvo con esa actitud todo el tiempo de aflicción de ese hombre. Porque después él la menciona en otra ocasión y no la menciona de una mejor manera. Déjeme hacerle otra para que ustedes vean. ¿Por qué Lot se quedó viudo? Dígame, ¿por qué Lot se quedó viudo? ¿Qué pasó? Lot. ¿Por qué? Porque no fue porque ella miró atrás. No fue porque ella amó más el mundo. No, nada de eso. Fue que ella desobedeció a Dios. ¿Sí me entiende? Y por eso, como ustedes bien respondieron, amó más al mundo y miró atrás. Pero el problema de ella fue que desobedeció a Dios. Y por eso este hombre se quedó viudo. ¿Sí me entienden, hermanos? Hay problemas en la vida matrimonial. No es cuando tú tienes problemas con tu esposo o tu esposa. Es cuando tú tienes problemas con Dios. Es con Él que dice esto, que dice aquello, que dice lo otro, y tú no lo tomas en cuenta porque te llevas mucho de tu yo, de tu soberbia, de tu orgullo, de cómo yo soy, de cómo me criaron, de lo que me parece y de lo que me gusta. Entonces, la idea clara, hermanos, es que de aquí tenemos que salir. No somos dos que somos uno, sino ¿cuántos? Tres. Somos tres. En Efesios, para que usted tenga una idea, en Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ellos dos serán una sola carne. Recuerden esa diferencia. Serán una sola carne, mientras que en Malaquía habla de un espíritu. Que Dios, como dice allá, que habiendo abundancia de espíritu, y dice, ¿y por qué hizo uno? Habiendo abundancia de espíritu, Él hizo uno. Porque el hombre recibió el espíritu de Dios, la mujer recibió el espíritu de Dios que da vida, y eso los liga permanentemente a Dios. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva al polvo que era, y el espíritu vuelva a Dios que le dio. Entonces, cuando nos unimos físicamente en el acto físico, sexual, es cuando los dos llegamos a ser uno. Pero en la vida cotidiana y diaria, el ser uno va a depender de que seamos uno con el Señor. Y mire cómo dice, grande es este misterio, yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. La unión, como le llaman, esa unión de Cristo y su iglesia, se compara, que es un misterio, se compara también a lo que es el misterio de la unión matrimonial. De manera que el Señor lo que quiere decirnos es la seriedad que tiene la vida matrimonial y cómo debemos nosotros manejarnos, dado que nosotros estamos unidos también con el Señor. Y aquí tengo 3 principios rápidos que quiero tocar con sus respectivos versículos y ejemplos
para que podamos, usted se pregunta, pastor, ¿y cómo podemos llegar a ser uno con Dios? No se olvide que no vamos a hablar aquí de ser uno, el esposo o la esposa, sino cómo ser uno con Dios. Mire conmigo en el libro de Lucas, el capítulo número 1. Lucas, el capítulo número 1. Lucas, el capítulo 1, versículo 5. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Pueden leer conmigo el versículo 6? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En primer lugar, hermanos, llegamos a ser uno con el Señor cuando ambos obedecemos los mandatos personales de Dios para con nosotros. Es el único versículo de la Biblia donde aparece ese término de que ambos tenían cualidades comunes. Y la cualidad que los unía y que lo tenían en común es que dice la palabra de Dios que ambos de ellos andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí no se menciona que ambos se amaban, que ambos se querían, que ambos se respetaban, que ambos se ayudaban, que ambos iban a la iglesia, que ambos oraban juntos, leían la Biblia. Cuando nos comienza a hablar acerca de esta pareja tan preciosa y emblemática, se parece mucho a la pareja de José y María. Cuando en la Biblia habla acerca de José y habla acerca de María, no nos habla en primer lugar de sus cualidades humanas y personales, nos habla de sus cualidades espirituales. Dice en el libro de Mateo capítulo 1 que cuando José se enteró de que María estaba embarazada, dice la palabra de Dios, José, como era justo, y cuando dice aquí que ambos eran justos, esa es la palabra que mejor define en la Biblia a un buen cristiano. En el Antiguo Testamento no aparecía la palabra bueno, cristiano, porque obviamente eso viene de Cristo, creyentes, hijos de Dios muy poco, santos que aparecen en el Nuevo Testamento. O sea, no había una palabra para describir a aquella persona que seguía al Señor. La única palabra que aparece en la Biblia desde el libro de Génesis, el capítulo 6, que se menciona que el primer a Noé, pero Noé no fue el primer justo. El libro de Hebreos dice que Abel fue el primer justo, porque Abel hizo las cosas como Dios le dijo con respecto al sacrificio, mientras que Caín fue a donde Dios a hacer las cosas como él creía. Y yo creo que aquí está la diferencia entre un buen cristiano y uno que no lo es. El buen cristiano dice, ¿qué fue lo que Dios dijo? Eso, yo lo hago. No, pero piensa, estos son otros tiempos. No. Eso fue lo que dijo Dios, eso es lo que yo voy a hacer. No, pero que, fíjate, Dios fue que hizo los animalitos, pero Dios también hizo las frutas. O sea, yo creo que le puedo traer frutas a Dios y plátano a Dios como ofrenda, y que también tú le puedes traer animales, un becerrito. Eso puede tener una lógica humana, pero no es lo que Dios pide. ¿Sí me entiende? No es lo que Dios dice. En cambio, cuando se hablaba del diezmo, el diezmo siempre se traía en especie. O sea, el diezmo sí se traía en especie. La gente le traía al Señor. Si tú tenías, dice en el libro de Levítico, si tú tenías ovejitas, tenías muchas ovejitas, tú tenías que poner una vara, tú tenías que poner una varita, y por ahí pasaban todas las ovejitas en esa varita, y la número 10 era de Dios. Pero Dios le estaba demandando una ofrenda por el pecado. Y Caín hizo lo que él entendía, y Abel hizo
literalmente lo que Dios le decía. Y desde esa época se comenzó a definir a una persona justa como una persona que, como dice una definición sobre eso, se ajusta toda su vida a los requerimientos de Dios. Miren, hermanos, yo le quiero decir algo para que todo el mundo entienda, sea cristiano o no lo sea. Usted no necesita razonar con Dios, ni razonar, ni analizar lo que Dios manda. No lo haga. Eso se hace con un igual, pero no con un superior. No se hace con un superior. Dios es superior a todos nosotros en inteligencia, en sabiduría. Job cometió el error, decía, ¿quién me diera dónde está Dios? Yo fuera y razonaría con él. Con Dios no hay manera de razonar. Tú no puedes llegar a acuerdos con Dios. El único acuerdo que Dios acepta es el de la obediencia. Punto. El de la obediencia. Y no importa que te intimiden, como dice la Biblia, que los apóstoles le dijeron no vaya a predicar. Él le dijo, mire, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando se refiere que ambos hermanos, es que aquí está el hermano Carlos y la hermana Carla. Son esposos. Ellos se pueden unir en la cama y son unos físicamente. Pero cuando esa relación física termina, entonces Carla y Carlos están unidos al Señor. Y ellos tienen que hacer las cosas como Dios manda en todas las áreas de su vida, incluyendo, como veremos más adelante, en su vida matrimonial. En la Biblia, todo lo que el ser humano necesita para su vida está en la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. Me tocó hacer una tesis a mí de mis estudios superiores en una universidad en Estados Unidos y yo le mandé a ellos el título de la tesis, que era Consecuencias de la caída en el matrimonio y en la familia. Y entonces ellos me lo aprobaron, como siempre tienen que aprobar eso, y uno le dice el propósito de la tesis y todo lo demás. Y yo le hablé de todos los problemas que enfrentan en su gran mayoría, y me faltaron, eran 29 capítulos, 300 páginas, y todos los problemas que pueden enfrentar el matrimonio en la familia están en el libro de Génesis. Todos. Y yo saqué 29 capítulos con 29 situaciones que aparecen ahí en el libro, solo en el libro de Génesis. Solamente. Que no haya muchos detalles como ya uno aprende en la universidad cuando va a estudiar este tipo de cosas. Pero tú vas a encontrar todo. Usted me dice cualquier problema matrimonial y familiar. Y yo le voy a decir, como yo duré 8 meses preparando eso, yo le puedo decir esto está en Génesis tal y tal y tal. Y el libro de Génesis tiene 50 páginas, 50 capítulos, y de los 50 capítulos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias. Solamente. La familia de Adán, la familia de Noé, la familia de Enoc, si se puede incluir, la familia de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. Todo. Comienza con la de Adán y termina con la de Jacob. Todo es familia. Su matrimonio, lo que pasó, lo que no pasó, lo que sucedió. Y cuando yo terminé de hacerlo, me faltaron todavía como 6 o 7 capítulos más que pude haber añadido de situaciones buenas y malas que aparecen ahí. Todo está en la palabra. Hay un autor que se llama Paul Tree, o no sé si su hermano Ted Tree. Ellos, sobre todo Paul, escriben mucho, tiene más de 30 libros del matrimonio y la familia. Y él asegura algo muy osadamente. Él dice que todos los versículos de la Biblia son versículos matrimoniales. Y la Biblia tiene 31.163 versículos. O sea que de una manera u otra tú puedes aprender algo del matrimonio con respecto a cada versículo de la Biblia. Yo no sé de dónde él saca esa teoría, pero lo cierto es que la Biblia habla más del matrimonio de la familia de lo que la gente se puede imaginar. Pero yo lo que Dios quiere es que usted, cuando no esté Carlos con Carla,
usted viva, aprenda a vivir para Dios. Y cuando esté Carlos y Carla juntos, sus conversaciones, su conducta, su forma de ser, su forma de reaccionar, todo sea de acuerdo a lo que Dios dice. Todo. Todo sea de acuerdo a lo que Dios dice. Porque esa es la manera en que el Señor quiere, como dice en el libro de Eclesiastés, que gocemos con nuestras esposas. Y la única manera de gozar es haciendo las cosas como Dios dice. Porque hay una satisfacción, aun cuando las cosas salen mal, porque la hicimos en obediencia a Dios. ¿Cómo usted cree que entraron Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, al horno de fuego? ¿Usted cree que entraron llorando con una cara triste? Estaban metidos en un horno de fuego que no estaba encendido todavía, pero entraron. Pero esos muchachos saben que Dios es responsable de las consecuencias de la obediencia. Nunca se olvide de eso. Si usted obedece y las cosas no salen bien, el responsable de resolver eso no es usted, sino Dios. A Daniel le salieron mal las cosas porque él oraba, lo tiraron al horno, al foso de los leones, pero cuando el rey fue al otro día lo encontró sin ningún tipo de rasguño, porque él llegó ahí por obediencia a Dios. Y esos 3 muchachos llegaron al horno de fuego, y para que fuera claro y visible que Dios estaba con ellos, en vez de 3, Dios, el Señor Jesucristo en esa época se hizo visible, para que sepan que el Señor está con aquellos que obedecen. Lo mismo va a pasar con nuestro matrimonio. Es exactamente. Y a mí me gusta alguna descripción que dan acerca de ellos. No voy a buscar los versículos por el tiempo. ¿Cómo se describe a 2 creyentes, 2 esposos que en su vida personal guardaban los mandamientos de Dios y que hacía que fueran uno con Él? Mire, aquí en el libro de Lucas 1:6 dice que ambos estaban ocupados en obedecer a Dios, estaban ocupados en su crecimiento espiritual, porque la obediencia va a traer crecimiento. El conocimiento de Dios y la obediencia a Dios es lo que trae crecimiento espiritual. Usted conoce a Dios, usted conoce la palabra de Dios y usted la obedece. Eso es lo que le va a traer crecimiento espiritual. En el libro de Lucas, el capítulo 1, versículos 13 al 17, era que ambos estaban ocupados en ser instrumentos de Dios. Tanto Elizabeth como también Zacarías, que era un sacerdote. En el libro de Lucas 1, del 8 al 14, ambos dependían del poder de Dios, porque cuando el ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo y que la razón por la que iba a tener un hijo es porque él le dijo, porque tus oraciones han sido oídas. O sea, esos cristianos que dependen del poder de Dios, que hay una dificultad en la familia. A veces cuando tenemos alguna dificultad en la familia o alguna dificultad, mi esposa y yo, por algo que no nos hemos puesto de acuerdo, yo hago lo que hice una vez con mi mamá. Mi mamá y yo yo era un líder juvenil en mi iglesia en esa época, ya en la fe, y mi mamá era una sierva de Dios en esa iglesia, y siempre nos llevábamos bien, pero hubo una época en que comenzamos a discutir y yo le argumentaba y ella exigía, y comenzó a haber como un desacuerdo entre ellos, entre nosotros. Y yo le agarré la cocina, le agarré la mano así, y le dije, venga para acá. Y me dijo, como ella tenía un carácter, ¿para dónde tú me llevas? Venga. Y me dijo, ¿que para dónde tú me llevas? Que venga. Entonces vino, yo era el único varón, arrodíllese ahí. Entonces se arrodilló en la cama y yo me arrodillé. Usted y yo somos los que responsables de guiar a nuestras hermanas al Señor, y el Satanás nos está poniendo a pelear. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle a Dios que deshaga toda obra del maligno y que nos dé un buen espíritu. Ella oró, yo oré, santo remedio. Pero eso yo lo he hecho con mi esposa, con algo que nos sentamos en el mueble, después que hablamos, conversamos, que tú esto, que yo lo otro. No te preocupes, tranquila. A veces es difícil que por nuestro orgullo, por nuestra actitud, por las razones que sea, porque tú crees que tienes la razón, yo creo que tienes la razón. No, tranquila.
La agarro, le dice, arrodíllate ahí en la sala, oramos los dos y Dios obra. O en una ocasión que teníamos algo con los hijos, entonces tomamos unos versículos de la Biblia donde habla que si dos o más de vosotros se pusieran de acuerdo sobre alguna cosa que le pidieran en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Pasamos unas semanas orando por eso todas las noches y Dios obró. Esa intervención divina, y le puedo hablar de Ana, y le puedo hablar de muchos otros, le puedo hablar también de Isaac, que dice la Biblia que también su esposa era estéril, y él oró y Dios le concedió, o Ana, la mamá de Samuel. Y mire, hermanos, déjeme decirle, los dos de los mejores siervos de Dios que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento son Samuel, el último gran juez de la nación de Israel, un profeta y un hombre que ungió a los dos primeros reyes, y el último profeta del Antiguo Testamento, dentro del Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista, aunque aparece en el libro de Mateo, todavía era en esa época. El cristianismo comienza con la resurrección de Cristo, ¿sí me entienden? Entonces, esos dos hermanos fueron respuestas de Dios a las oraciones. Y yo les aseguro, hermano, que cuando un esposo o una esposa se dedican a ser creyentes de oración individualmente y juntos, las mejores cosas que usted va a recibir en su vida, las mejores cosas que usted va a recibir en su matrimonio, las mejores cosas que usted va a recibir en su familia, las mejores cosas que usted va a recibir materialmente, espiritualmente, son aquellas que vienen como resultado de la oración constante y permanente a nuestro Dios. Dios siempre nos da cosas buenas, pero si usted va en la Biblia, las mejores cosas que alguien ha recibido son aquellas que son el resultado de la oración. Por eso al maligno no le molesta mucho que usted lea la Biblia ni venga a la iglesia, pero él tiembla cuando ve a un creyente o a dos personas orando y pidiéndole a Dios que obre y haga su obra. Yo le animo, yo le reto a que usted tenga siempre esa oración matrimonial juntos, que tomen tiempo en la semana, estén las cosas bien o mal, para orar, para tener esa intimidad espiritual con Dios. Y usted verá cómo Dios va a obrar en su vida, en su matrimonio, en su familia y en la provisión de todo lo que necesitan. Pero también dice de ellos en Lucas 1:30 al 42 y Lucas 1 del 67 al 49 que ambos fueron llenos del Espíritu Santo. Una cualidad hermosa para un creyente que es un buen hijo de Dios. Así que estas dos personas, paralelamente así, estaban unidos al Señor a través de su palabra y la obediencia. Estaban unidos porque eran instrumentos de Dios. Estaban unidos porque oraban y dependían del poder de Dios. Estaban unidos al Señor porque eran llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿qué usted se imagina cuando dos cristianos llenos del Espíritu Santo, obedientes, se encuentran? ¿Va a haber problema? No va a haber problema. No va a haber problema. Porque el Espíritu controla y la palabra de Dios controla. Por eso, pero el Espíritu de Dios y la palabra de Dios viene de Dios. Así que Dios se hace presente en esa parejita a través de su palabra y de su Espíritu, como nosotros encontramos aquí de esta parejita tan especial. Hay un autor que quizás usted lo ha oído mencionar que se llama Gary Chapman. Y en uno de sus libros, él dice lo siguiente: para edificar un matrimonio duradero y satisfactorio, la relación con Dios es esencial. La relación de cada uno de ellos con Dios es esencial. Él sigue diciendo, la vida cristiana es un viaje para asemejarnos más a Cristo. Nunca trate de cambiar a su esposa. Eso es misión imposible. A una mujer nadie la cambia y a un hombre menos. Los chinos dicen que es más fácil desviar un río que cambiar un hombre. ¿Ustedes entendieron eso? Que es más fácil
desviar un río que cambiar un hombre. Y eso se puede aplicar también a la mujer. Nunca le pida, ay Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Nunca se lo pida. La mayoría de la gente que le pide eso al Señor, lo que quiere es que su esposa sea como Él quiere que sea. Y que su marido sea como ella quiere que sea. ¿Sabe lo que usted le puede pedir? Señor, transfórmame a mí y transfórmame a mi esposa para que seamos como Cristo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, según 2 de Corintios 3:18. Transformarnos a la imagen de Cristo. Porque mientras más parecido a Cristo seamos, más fácil se nos hace convivir. ¿Cómo usted viviría con Cristo? ¿Usted se llevaría bien o mal con Cristo? No, dígame, ¿usted se llevaría bien o mal? No, usted no se llevaría bien con Cristo. Aquí no hay nadie que se lleva bien con Cristo por nuestra naturaleza. Cristo sí se va a llevar bien con usted, porque Él es perfecto. ¿Sí me entiende? Él es perfecto. Y Él se lleva bien con todo el mundo. Con los fariseos le hablaba y se iban avergonzados. Con Pedro, Él se llevaba bien con Pedro, con Juan, que eran hijos del trueno. Él se llevaba bien con todo el mundo, pero nosotros no. Entonces, mientras somos transformados, así nos vamos a parecer más a Cristo y se nos va a hacer más fácil llevarnos bien con los demás y que los demás se lleven bien con nosotros. Y aun cuando los fariseos y saduceos venían, porque ellos sí se querían llevar mal con Cristo, la forma en que el Señor respondía y reaccionaba era maravillosa y hermosa, que así debe ser en nuestra vida matrimonial. Termina la cita de Gary Chapman. Dice, cada esposo debe ser responsable de su propio crecimiento espiritual. Pero el plan de Dios es que el esposo y la esposa se conecten espiritualmente. ¿Usted está entendiendo eso? En la medida que los esposos, como dice él, se parezcan a Cristo, tengan una relación buena con Dios, entonces cuando los esposos se conecten, se van a conectar espiritualmente, no humanamente. ¿Sí me entienden? No son dos humanos que se están conectando, sino dos humanos bajo el control del Señor. Hay un programa muy famoso en Estados Unidos, Focus on Family o Enfoque de la Familia, y oiga lo que ellos dicen. Dicen que un estudio encontró que las parejas que compartían la misma fe, que asistían juntos regularmente a los servicios de la iglesia, reportaron un nivel más alto de satisfacción marital. Y cuando las parejas compartían prácticas cristianas en el hogar, su nivel de satisfacción marital era aún mayor. Y él dice aquí, siguen diciendo, necesitamos experiencias comunes juntos, tales como estudiar juntos la Biblia, memorizar la Biblia, orar, ayunar, escuchar música cristiana y adoración, leer lecturas devocionales, discutir sobre temas espirituales, escuchar podcasts de sermones, o sea, que hay que crear entre ellos un ambiente espiritual. Porque hermanos, si no, nuestro viejo hombre va a salir. Va a salir. Y todavía hay algunos que tienen muchos años en Cristo. Y el viejo hombre está igualito. Igualitico. Y eso no agrada a Dios. El desarrollo de la intimidad espiritual es un proceso mediante el cual cada pareja se ayuda mutuamente en crecer y formar una relación más profunda y madura con Cristo. Y como resultado de la madurez de los cónyuges, se acercan mutuamente. Una pareja tiene que hacer planes, otra vez es otro autor que dice, para orar juntos, leer la Biblia juntos, servir juntos. Cuanto más cerca de Dios está la pareja, más cerca están el uno del otro. Déjeme ponerle este ejemplo. Si hubiera una pizarra se lo pusiera mejor. El pastor hablaba del triángulo, ¿verdad? Pero vamos a poner el triángulo aquí. Vamos a imaginarnos.
Vamos a imaginarnos que esto es un, bueno, no, esto es un triángulo, ¿verdad? Así, ¿sí o no? Esto es un triángulo. ¿A dónde usted pondría a Dios? ¿Dónde? Arriba, exactamente. ¿Y dónde usted pondría al esposo? A la derecha. ¿Y la mujer? La esposa, a la izquierda. Bien. Eso significa que en el orden de jerarquía, el Señor es el mayor. Y eso significa que Él está conectado a Dios, ella está conectada a Dios y ella está conectada a Dios. ¿Le gustaría que esa sea como esté configurada la relación de ustedes y de nosotros? No, dígame sí o no. ¿Usted cree que esa es la relación correcta? La configuración correcta es Dios, esposa, esposo unido a Dios. ¿Usted cree que esa es la correcta? No, dígame sí o no. ¿Por qué le pasa? Bueno, están todos equivocados. No es la correcta. Póngame la imagen para que usted vea cuál es la correcta. A ver, póngame la imagen para que usted vea cómo es la correcta. Mire, eso fue lo que ustedes dijeron. Marido, esposo y esposa. Pero ahí estamos, ¿cerca de Dios o lejos? Lejos. En la medida en que el esposo esté más cerca de Dios y la esposa más cerca de Dios, cuanto más cerca está, más cerca el matrimonio está de Dios, más cerca están ellos. Porque aquí mire a dónde está ella y mire dónde está él. ¿Sí me entiende? Esa imagen no la hice yo. Yo me la encontré dentro de lo que uno estudia y la saqué y me pareció lo correcto. Porque aquí es cierto que está Dios, pero mire la distancia que está entre los esposos y también la distancia que tenemos en Dios. Y es una buena figura. Pero mientras más nos acercamos a Dios, más cerca vamos a estar el uno del otro. Y eso es lo que al Señor le interesa. Así que yo estoy aquí de noche con mi esposa y nos unimos los dos físicamente y en ese momento estamos siendo una sola carne. Pero ya terminó la intimidad física, ella se duerme, yo me duermo, los dos nos levantamos a hacer nuestros quehaceres, entonces ella se va al trabajo, yo me voy al trabajo, se queda en la casa. Ese tiempo que no estamos juntos, desde que nos levantamos, es el tiempo que tenemos que aprender a olvidarnos de la esposa y olvidarnos del esposo. Y levantarnos, doblar nuestras rodillas, orarle al Señor, leer nuestra Biblia solos, ella por allá y yo por acá, él por allá y usted por acá. Nos levantamos para obedecer a Dios, para caminar con Dios, para agradar a Dios. Y aunque estemos en el trabajo y las circunstancias que se den en el trabajo, las resolvemos como Dios manda, tenemos al Señor pendiente. He ido a algunas oficinas donde tienen la computadora con una musiquita cristiana bajita, bajitica, que solamente se oyen ellos y se mantienen ahí cantándole a Dios, alegres con Dios. Ahora, después de eso, cuando vengan a la casa, hermanos, ¿cómo van a venir? Dos gentes llenos del Señor. Recuérdese que uno de los verbos que más se utiliza en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es que dice de la relación buena con Dios, de Enoc. ¿Qué se dice de Enoc? ¿Usted recuerda? Caminó con Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Vivía una vida de intimidad con Dios y tenía al Señor presente a su lado y él consciente de la presencia del Señor. Y eso es lo que nos limita a hacer cosas que no agradan a Dios, pero eso nos impulsa a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y como dijo un autor que estaba leyendo, él dice que la razón por la que Dios se llevó a Enoc es porque Dios tenía que bajar a caminar con Enoc constantemente. Y él, que dice ese autor, que Dios se cansó de esa sub y baja y le dijo, ya ven para acá y aquí nos pasamos la vida entera tú y yo juntos, y yo tengo que estar dando esos viajecitos a la tierra. Así decía él de una forma figurada. Y tiene razón, ¿verdad? En la manera en que él lo presenta. Pero la palabra de Dios habla de eso, de caminar con nuestro Dios.
Entonces, en primer lugar, que era la parte más medular, los otros ya nos va a tomar menos tiempo, pero llegamos a ser uno con el Señor cuando ambos obedecemos los mandamientos personales de Dios. En segundo lugar, cuando ambos obedecemos los mandamientos matrimoniales de Dios. ¿Cuáles son esos? Mire lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19. ¿Pueden leer conmigo? Aquí vamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, en la Biblia hay una cantidad enorme, y se lo voy a ir diciendo uno por uno, de los mandatos de lo que el esposo tiene que hacer en su vida matrimonial y lo que la esposa tiene que hacer. Ahora, todos esos mandatos tienen que estar gobernados por dos elementos, uno propio de la mujer y otro propio del hombre. Cuando Dios le pide a la mujer que se sujete a su marido, es porque esa igualdad, que aunque son iguales en dignidad, siempre yo cuando oigo de que la mujer, que la igualdad con la mujer, yo digo, eso es la ONU y esa gente ahora hablando, y también obviamente esas culturas muy machistas. Porque en la Biblia el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Ambos fueron hechas por Dios, y Dios mandó a respetar a la mujer y respetar al marido. Ahora, la mujer perdió mucho de lo que era esa independencia cuando ella tomó una decisión unilateral de desobedecer a Dios allá en el huerto del Edén. Y por eso el Señor le dijo, tu deseo será tu marido y él se va a enseñorear de ti. O sea, yo tengo que ponerlo como cabeza para que tú actúes tomándolo en cuenta a él. Y eso es importante. Yo no creo que ni él ni ella deben tomar decisiones unilaterales para la familia, para bien, para cualquier cosa que vayan a hacer. Yo creo que deben, como dice Oseas 2:3, que tienen que ponerse de acuerdo. O como dice 1 Corintios 7, por mutuo consentimiento. Todo tiene que ser así. Y como se le hizo difícil a la mujer eso, el Señor le pide todos los mandamientos y las actuaciones y tus conductas con respecto a tu marido, lo que tiene que ver con tu marido, tiene que ser con respeto. O sea que tú no puedes hacer nada fuera de consultarlo con él o fuera de la autoridad de él. Pero al hombre, como el pecado le dañó su relación con el Señor y le puso amor a las cosas del mundo, amor a tantas cosas malas, el Señor le dice, tú tienes que relacionarte con amor con ella. Eso significa que tú vas a tener una relación exclusiva con ella, que es lo que la mayoría de los hombres no tienen. Una relación exclusiva, o sea, yo no ando con ninguna otra mujer que no sea mi esposa. Eso es lo que Dios dice. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Y un amor sacrificial. Tú tienes que, porque el hombre no fue que ella le dijo, le puso una venda a Adán y le dice, Adán, tengo una sorpresa, algo bueno que yo preparé a ti, cómetela. Y él sin saber, y mordió, ay, pero esta manzana, ¿y qué es esa manzana? O el fruto que sea. No, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él estaba consciente. Ella no lo engañó. O sea, Eva no engañó a Adán. Él estaba consciente de eso. Quien los engañó a los dos fue el maligno, obviamente, como dice la Biblia. Entonces, él le dice, ahora tú tienes que dedicarte a ella, amarla y a cuidarla. Como si fuera, ¿tú sabes por qué ella hizo lo que hizo? Porque tú la descuidaste, la dejaste sola, no la acompañaste. Tú fallaste como hombre, entonces tiene que hacerlo. Es como el sentido que dice. Entonces, todos los demás mandamientos que tenemos nosotros como esposo y esposa, la esposa tiene que cumplirlo dentro del orden del respeto y el marido dentro del orden del amor. Porque el hombre es muy abusivo
con los animales, con la mujer, con la creación. ¿Usted cree que ese calentamiento global es el hombre que tiene culpa de eso? Con todo lo que ha hecho, que le ha hecho un hueco a la capa de ozono que está a 65 kilómetros de aquí. Imagínense cómo la capa de ozono está a 65 kilómetros de la Tierra y el hombre ha hecho cosas con esos gases que produce que le ha tapado, ha hecho huecos ahí y por eso tenemos ese calentamiento global que cada año es más caliente y la polución que tienen las ciudades con las emisiones sin control igual. Yo estaba en la Ciudad de México en una ocasión predicando y un jovencito se me acercó y me dijo, en su país sale el sol. Porque en la Ciudad de México no sale el sol. Aquí está el sol y aquí hay una capa de pollution. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Que no deja que el sol se pueda ver como lo vemos nosotros en nuestra ciudad. Estuve en África y yo nunca he estado en un pueblo de África donde le preguntamos a los que estaban ahí, ellos no sabían qué día era hoy, qué mes hoy, qué año es hoy. Entonces era bien metido en un pueblito donde un pastor africano comenzó una iglesia y fuimos en un viaje misionero. Y ahí, que eso es virgen, usted ve la luna y el sol y las estrellas como yo nunca me he visto la vida en la vida. Porque no hay esa contaminación tan dañina. El hombre ha dañado todo. El hombre es abusivo en todas las formas y maneras. Por eso el Señor le dice, no seáis áspero. La palabra áspero significa amargo al hablar o amargo en el trato. Entonces, todo lo que Dios, todas las responsabilidades de un hombre tiene que hacerlo desde el marco de amor. Y si no entiende de qué manera, Él le dice, así como Cristo se entregó y se sacrificó por la iglesia. Y a la mujer le dice, así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Mire solamente algunos mandatos de tantos que hay que Dios le pide al hombre. En Génesis 2:24 es cuando el hombre se casa, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa dependencia o todos esos males que uno trae de donde papá y mamá. Cuando yo le doy clase a los que se van a casar, una de esas clases es ¿qué significa dejar padre y madre? Porque muchos de nosotros traemos cosas que aprendimos negativas en nuestros hogares y que nos han marcado. Y como dijo Martín Lutero, que el matrimonio va a sacar lo mejor y lo peor que hay en nosotros. Entonces, cuando dice dejar, no es agarrar una mochilita y una maletica e irse. No. Hay muchas cosas que tú tienes que dejar para tú llegar allí y que no te las lleves. Cuando yo me iba a casar, yo recuerdo que miré mis medias, mi ropa interior y yo dije, ay, mi madre, yo no quiero que mi esposa me vea con estos calzoncillos así, ni con esta franela así, ni con esa ropa interior uno no quiere. Entonces yo la boté y compré nuevas. Y yo me imagino que quizás ella o todas hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque es mejor dejar esas cosas que uno usaba en la casa. Y pongo ese ejemplo, que igual como tú dejas eso para que tu esposa no te vea, así hay cosas que tú tienes que dejar en tu casa que aprendiste y no te las puedes llevar al matrimonio, porque van a dañarte. Dejará el hombre a su padre y a su madre, Efesios 5:25, amarla con el amor sacrificial como Cristo amó la iglesia. Otra responsabilidad es sustentarla como Cristo sustenta a la iglesia, según Efesios 5:29. Primera de Pedro 3:7, el hombre que es áspero, Dios le dice que tiene que tratarlo como un vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7 también, que tiene que aprender a vivir con ella sabiamente. Cada vez que yo oigo un hombre diciendo que a la mujer no hay quien le entienda, es que tú no tienes que entender a una mujer. Tú tienes que vivir con ella sabiamente. Son dos cosas muy diferentes. Porque ella tiene unas capacidades y habilidades que tú no puedes discernirla con la razón, sino con esa sabiduría especial que Dios le da. Colosenses 3:19, otro de sus deberes es no usar palabras ásperas y amargas. Efesios 5:23, ser una auténtica cabeza del hogar, como lo es Cristo para la iglesia. Primera de Corintios 7:33,
el marido tiene que cuidarse de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Primera Tesalonicenses 4:4, debe tener a su esposa en toda santidad y honor. Y en Primera de Corintios 7:5 debe cumplir su deber conyugal. Esas son algunas. Y todo eso tiene que ser hecho en un marco de amor. ¿Qué le dice la mujer? Lo que tiene que cumplir dentro de ese marco de respeto. Efesios 5:33, que es vivir una vida sumisión a su marido. Y recuérdese que hoy en día, cuando usted habla por ahí de sumisión, esas mujeres de la televisión y todos los de UNICEF y los le van a tirar piedras, que eso es de la época antigua. Mire, hermanos, una mujer, cuando usted habla con una mujer que tiene un marido que la ama, que la cuida, que le ayuda, que la sustenta, esas mujeres son las mujeres más felices del mundo. Y si el marido dice, vamos a tal sitio, va. Y si el marido dice, vamos a hacer tal cosa, hace. Porque a la mujer no se le dificulta sujetarse a un marido que está sujeto al Señor. No le dificulta amar a un hombre que ama al Señor. No se le dificulta a un hombre que vive una vida santa para Dios. Que tú no tienes que estar agarrando el celular para ver con quién está chequeando. Que te dice, mira mi amor, aquí está la clave, tú lo puedes usar todas las veces que tú quieras, mira a ver, pregunta, habla. Yo mi celular se lo doy, el nietecito mío desde que llega a la casa metiendo la mano en el celular. Y yo tengo que dársela. Y a la otra también. Y me dice, no te preocupes, abuelo, que yo sé la clave. Y ellos vienen y la abren. Sí, miren lo que sea ahí. Y si quieren la tablet, yo se la doy. Mi computadora también se la doy. A mi esposa igual. A usted, si usted quiere ver, puede ver todo lo que hay ahí. Porque si tú te dedicas a vivir una vida santa, la mujer no va a vivir. Que si tú llegaste a tal hora, tarde de la noche, no va a tener el temor de con quién anda, para dónde se fue, qué hizo. No va a tener ese temor. Va a saber en lo que anda. No tiene esa preocupación. En Efesios 5:22, otra es ser respetuosa a la autoridad de su esposo o aceptar la autoridad de su esposo como cabeza. Primera de Corintios 7:34, tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a su marido. Primera de Pedro 3:5, tener un carácter afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Primera de Corintios 7:5, no negarse a cumplir el deber conyugal. Y en Tito 2:4, aprender a amar a su marido y a sus hijos. Esos son algunos de los mandatos. Y cuando ella y él viven sujetos a los mandatos de Dios, entonces matrimoniales, primero hablamos acerca de los mandatos personales que tienen que ver en la relación con Dios. Ahora los mandatos divinos que tienen que ver con su responsabilidad matrimonial. Ahora, esos mandatos no son establecidos por la sociedad, son establecidos por Dios, que es el creador del matrimonio. Y la pregunta que usted se hace, ¿y por qué hay cristianos que no se llevan bien el uno con el otro? ¿Cuál usted cree que es la respuesta? Porque no están cumpliendo sus deberes matrimoniales establecidos por Dios, punto. Warren Wiersbe, un autor que siempre consulto, él dice, el hecho de que un hombre y una mujer sean salvos no es una garantía de que su matrimonio triunfará. O sea, usted es salvo. Yo he estado batallando con muchísimos matrimonios que ambos son salvos, seguro que son salvos. ¿Y por qué tienen tantos problemas? Quizás, primero, porque cuando van una parejita a buscar consejería, lo primero que yo miro es ver cómo está su relación con Dios. Porque ya se lo dije en el punto primero, eso depende de todo. Y en segundo lugar, si están obedeciendo y cumpliendo los mandatos de Dios. La mayoría de los pastores, cuando lo enseño en la clase de consejería, ya en el seminario, yo se lo digo a la mayoría de los pastores, no, que él me habla mal. Y yo no aguanto eso, porque ni mi papá me hablaba mal. Y un día me levantó la mano. No me pegó, pero es muy áspero, es muy violento conmigo. Entonces el pastor de una vez va a la Biblia y abre la Biblia y dice, pero mira lo que dice la Biblia aquí. El que actúa mal así sabe lo que dice la Biblia. El problema no es que no sabe. El problema es que tú tienes que averiguar
¿Qué es lo que está pasando? Que ese hombre no está poniendo en práctica lo que sabe. Y la manera de resolucionar el problema no es decirle lo que la Biblia dice, sino ayudarle a que lo que la Biblia dice se haga realidad en su vida. Porque nadie, hermanos, ni con consejería ni con terapia puede resolver los problemas de nadie si no es con la ayuda de Dios. Y por eso Él dice eso. Así que llegamos a ser uno con el Señor cuando ambos obedecen los mandamientos personales de Dios. En segundo lugar, cuando obedecen los mandamientos matrimoniales de Dios. Y por último, cuando ambos obedecen los mandamientos familiares de Dios. En Efesios, y ya terminamos, en Efesios capítulo 6, versículo número 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que todos los elementos, según ese versículo, todos los elementos que entran en la crianza de los hijos tienen que venir de Dios. Todos los elementos, todos. Si usted le da algo a su hijo, tiene que ser en obediencia a un mandato de Dios. Si usted lo corrige, si usted lo regaña, si usted le da un castigo físico de una manera correcta, si usted le dice tal cosa, todo tiene que ser, como dice este versículo, en el Señor. Y tienen que venir del Señor. Muchos de los abusos que se cometen es por cosas que nosotros y muchos hijos rebeldes y hijos que no están haciendo la voluntad de Dios vienen porque no lo hacemos en el Señor. En una ocasión estaba hablando con una madre que me dice: pastor, yo he estado sufriendo mucho porque mi hija se fue de la casa. Se fue. ¿Y por qué se fue? Pastor, mire, es que yo le dije a ella: si tú sigues llegando tarde, te vas a agarrar toda tu maleta y te vas a ir de la casa. ¿Y cuántas veces se lo dijo? No, yo se lo dije muchas veces porque muchas veces llegó tarde. Esa no es una manera de arreglar eso. Y después que se fue, ¿qué usted hizo? No, yo la llamé, le pedí perdón, que era para que ella aprendiera y para que ella supiera, pero que yo no. Y yo he estado llorando mucho y yo no sé qué voy a hacer si mi hija. Esa no es la forma de hacerlo. No es la forma de hacerlo, porque no es lo que tú quisieras, a menos que sea ya un hijo, una hija que ande con una vida muy perdida, que no era el caso de la muchacha. Entonces uno tiene que tener cuidado de usar cualquier elemento en la dirección de los hijos que no venga de Dios. Tiene que tener ese cuidado. Deuteronomio 6, del 4 al 9 nos dice que tenemos que criarlo con la palabra de Dios. Y como dice en un comentario John MacArthur, dice: es colocar la palabra de Dios en todos los lados de la vida de los hijos. Timoteo 1:5 es criarlo con el poder del ejemplo de los padres, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. El ejemplo de un padre va a depender de la espiritualidad de los padres. Que yo le dije ahorita, Carlos y Carla, si ellos caminan con el Señor y están llenos del Espíritu, llenos de su palabra, cuando se unan, se van a unir dos cristianos, no dos humanos. Y todo va a ser diferente. Si papá y mamá caminan con el Señor, cuando se unan con sus hijos para besarlo, para abrazarlo, para cuidarlo, para aconsejarlo, para corregirlo, son dos cristianos que lo están haciendo. No dos humanos, sino dos cristianos. Yo no sé si usted entiende la diferencia. No dos gente que van a la iglesia. No dos personas que se convirtieron. Dos gente que caminan con el Señor. Porque la iglesia está llena de gente que camina con el Señor y otros que no caminan con el Señor, aunque van a todos los cultos. Y la hermana Juana, o la hermana Luisa, o la hermana María, no, hombre, mi hermano, pastor, ella se descarrió. ¿Y qué significa descarriarse? Que ya no viene a la iglesia. Pero hermanos, como pastor yo conozco muchos cristianos que van a la iglesia y están descarriados.
pero muy descarriados. Cuando tú te enteras en lo que anda, pero increíblemente descarriados. O sea, no es porque no venga a la iglesia, es porque no está caminando con el Señor. Proverbios 4, del 10 al 16, tiene que criarlo con sabiduría práctica. Con sabiduría práctica. Salomón le dijo a su hijo, mira, yo un día estaba en la ventana y vi a un muchacho falta de entendimiento. Y lo vi que él venía. Y venía una mujer y le salió al encuentro, alborotadora, y lo convenció y lo llevó a su casa para fornicar. Eso no se encuentra en ninguna doctrina de la Biblia. La vida cristiana es una combinación de las verdades doctrinales de la Biblia y de la vida práctica que enseña la Biblia. O sea, tú tienes que saber en qué etapa de tu vida tú debes darle un consejo, una ayuda. Tú tienes que tomar cosas de afuera. Yo recuerdo que cuando venía, llevaba a mi mamá a su casa después del culto y teníamos que pasar por ahí por la feria, por donde está la bolita del mundo, donde hay siempre muchas mujeres prostituyéndose. A veces yo venía con mi hijo mayor y le decía, hijo, mira, tú estás viendo esas mujeres están vendiendo su cuerpo ya con 10 años. O sea, uno tiene que usar como todos los ejemplos. Yo sabía algo de alguien, iba y se lo decía, mira, yo me enteré de esto, tienes que cuidarte. Es que a nosotros nos hace falta mucha sabiduría en la crianza de nuestros hijos. Y Salomón utiliza los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios, no están escritos para nosotros. Los primeros 7 capítulos aparece 15 veces la frase, hijo mío, hijo mío. Él está hablando a su hijo. A él no le interesa el hijo tuyo ni el mío. A él le interesa a su hijo. Y me gusta esa frase que él dice, hijo mío, hijo mío. Cuando usted le dice a un hijo, ay, hijo mío, eso es como algo que se le penetra a ese muchacho. Yo soy una posesión de mi papá me pertenece, yo le pertenezco a él. Usted no sabe todo lo que eso comunica. Y también tenemos que hacerlo aún en la adultez, criar en la adultez. En Estados Unidos los papás están esperando que los hijos cumplan 18 años para que hagan su vida. Y aquí yo he encontrado padres así, que esperan que los hijos tengan 18 años y que ya hagan su vida. Yo fui a la boda de una hija de un pastor y se casó, yo no la conocía casi a ella, y se casó con el hijo de un amigo mío. Entonces yo le dije, ¿a ustedes alguien se sentó a darle consejería? ¿Tu papá, mi hijo? No. ¿Y tu papá, que es pastor? Tampoco. Vengan, que ya no hay tiempo, porque ellos iban a residir a Estados Unidos. Vengan, que no hay tiempo. Pero venga a darle un repaso de lo que yo enseño. Me duele que ustedes se casen así, no sé cuándo. Y después, en la boda, que fuimos a su boda, yo me quedé después de la boda hablando con los padres de ellos. Y mientras hablaba con el papá de ella, que es pastor, él me dijo, yo crié a esa muchacha en la iglesia y le pagué sus estudios en el colegio y la llevé a la universidad y le pagué su carrera. Yo le dije, mija, ya no cuente conmigo, ya a tu vida. Yo no le di mucha importancia porque yo no son miembros de mi iglesia, no los conozco mucho, ni nada. Se fueron a vivir fuera del país. Hermanos, yo no les puedo contar la cantidad de veces que ellos me llamaban para que le ayudara en sus problemas el primer año de matrimonio. Y yo que tengo tantas cosas y que no puedo asumir responsabilidades con mucha gente, yo lo atendía siempre. ¿Pero sabe por qué? Porque el papá le dijo, no cuente conmigo. Y yo sabía que esa mentalidad, yo un día le pregunté así, ¿tú llamaste a tu papá? No. Yo sé que él no podía llamar a su papá, eso es obvio. Él no. Y yo aconsejé a su papá por años y a su mamá, pero se divorciaron siendo cristianos los dos y no sé qué cuántas cosas más. Y el otro caballero
pastor, pero le dijo a su hija eso. Los míos, hermanos, los 3 están casados. Y yo y mi esposa hemos ido a casa de hermanos. En una ocasión ella se me durmió, que ya no aguantó más, porque entramos a las 9 de la noche y eran las 3 de la madrugada batallando con esa pareja. Y ella me dijo, yo no aguanto más. Y yo tenía pena y vergüenza de ella porque la forcé y ella puso la cabeza ahí en la mesa, pero yo tenía que terminar con esa gente. Y gracias a Dios que toda la batalla salió bien. Pero yo he salido a la 1 de la madrugada de la casa de mis hijos dándole consejería. ¿Usted cree que yo, que estudié eso, que me preparé, que trabajé en un centro de eso, que tengo que atender a tantos cientos de personas, ¿usted cree que a mis hijos yo los voy a abandonar? No, yo estoy detrás de ellos, y tú esto, y tú aquello, y tú lo otro. Mi hija, tú le das besos a tu marido. ¿Tú te acuerdas? Yo te daba mucho. Todavía a mi hija, yo todos los días le doy besos y abrazos, le digo que la ame, le digo, tú tienes que hacer lo mismo con tu marido. Todos los días yo la veo y todos los días yo le doy besos y abrazos, todos los días. Y a los varones yo le doy su abrazo, le doy su beso y le digo, tú tienes que ser cariñoso con tu esposa. Y cada vez que tienen problemas, yo recuerdo uno que me llamó y era un domingo antes del culto. Ya usted sabe que a uno no le gusta tratar problemas el domingo. Papi, ven, que tú estás feo aquí. Y yo me aparecí allá y tiene una de las hijas que es muy inteligente, tendría como 5 años, me dice, ella oyó las discusiones y ella me dijo, abuelo, ¿qué tú haces aquí? No, que vine a conversar con tus padres algo, porque se la llevó ella. Pero yo le ayudo, y más a ellos, que los 3 esposos de mis hijos, ninguno conocieron a su papá. Yo soy la figura masculina que ellos tienen en la vida. La esposa de Joel, que yo la quiero como una hija, igual que la otra, me dijo, lo más cerca que yo he tenido de un papá es usted. Entonces, tú vas, eso de eso que ya tienen mi mamá, yo era el pastor de mi mamá. Ella me decía, ten cuidado con esa hermanita. Ten cuidado. Si te llama de que vaya a la casa, dale consejería, ni te acerques por ahí. Y yo no le decía, no, porque usted sale con... No, yo me sentía feliz cuando mi mamá se estaba ocupando de mí. Un día me dijo, no te quiero ver junto con ese pastor. Y yo manténme en mi... Y ella tenía su razón también. Si usted lee el libro de Proverbios 31, la mamá, hablándole al rey Lemuel, y le dice, ya un rey, y le dice, no, hijo mío, no es de los reyes beber vino, no es de los reyes. O sea, es así. Y siempre usted nota, por eso le digo que tantos versículos en la Biblia que hablan del matrimonio y la familia que usted no lo entiende porque no tiene esa mentalidad que ya uno tiene. En algunos reyes siempre decía, y fulano era hijo de, y mencionaba el nombre de la mamá, cosas que no es común entre los judíos. Y en una ocasión dijo, y su mamá le aconsejaba impíamente. De manera, hermanos, que termino diciéndole con eso, de ahora en adelante, no diga, y los 2 serán uno. ¿Cómo usted va a decir? Y los 3 serán uno. Pero que sea en la práctica, que sea en la verdad. Y solamente es cuando cada uno cumple con sus deberes, sus mandamientos personales que Dios da a cada creyente, cuando cada uno cumple con sus mandamientos matrimoniales y cuando cada uno cumple con sus mandamientos familiares. Que Dios le bendiga, que le sea de provecho la comida espiritual que acaban de recibir ahora y también la material. Dios le bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar, puesto de pie, por favor, para cambiar un poco de posición y estercar, ¿verdad?, los músculos. Oremos. Padre, una vez más, gracias por este momento maravilloso que hemos tenido con tu palabra, Señor, con las verdades y principios a través de tu siervo, Pastor José Agüero. Gracias, Padre, por
cada una de estas cosas, que todo quede grabado en nuestras mentes y corazones y tú nos des la gracia, Padre, para poder llevarlo a la práctica. Que tú hagas de nosotros matrimonios fuertes, sólidos, que podamos decir de ahora en adelante, cada día de nuestras vidas, no solo somos dos, somos tres. Y qué bueno es contar con tu ayuda, con tu dirección. Sabemos que tú siempre estás dispuesto para socorrernos. Probablemente aquí entre nosotros hay alguna persona que sinceramente dice: pastor, yo no he entregado mi vida a Cristo. Yo realmente no he dado el paso de fe de comenzar una relación personal con Jesucristo, pero yo quiero, tengo el deseo, tengo la intención. Ahí donde estás, ¿por qué no tomas esta oportunidad para dar ese paso de fe? Por lo tanto, si tú quieres dar ese paso, haz esta oración de fe conmigo, ahí donde estás, entre tú y Dios. Señor, en esta hora, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero vivir para Él, quiero caminar con Cristo. Me arrepiento de mis pecados y tomo la decisión firme de seguir a Cristo toda mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación. Si tú has dicho esas palabras ahí donde estás, la palabra de Dios asegura que el Señor te recibe y el Señor te perdona. Desde hoy, sigue a Cristo de corazón. Gracias, Padre, porque sabemos que tú obras en aquel que se humilla, en aquel que se entrega de corazón. Gracias, Padre, por esta oportunidad de recibir este manjar espiritual. Ahora oramos por los alimentos materiales. Bendícelos, Señor, permite que sean de bien para nuestro cuerpo, y aquellos que no tienen que comer, que tú proveas. Permite, Padre, que podamos